coeficiente de balasto. Fíjense que allí en el apunte tienen valores medios y un rango de valores de ese parámetro, que es muy importante y se mide a través de una placa, normalmente de 30 por 30, puede ser de mayores dimensiones, donde se le aplica a través de un crique hidráulico una carga, se hace reacción en un equipo pesado, puede ser en un equipo vial, en un camión cargado, y con reglas independientes y flexímetros se mide el asentamiento. De allí se saca el coeficiente de balasto. ¿Cómo varían esos coeficientes de balasto? Pueden variar por el tamaño, o sea, por el ancho B, y en el caso de suelos granulares también por la profundidad. Veamos, por el tamaño, por el ancho B. Otra vez aparece ese ancho B, por eso les decía que es tan importante en el diseño. Fíjense que el coeficiente de balasto de la fundación, KF, es igual al coeficiente de la placa por la relación B más un pie, B más 0,30, dividido 2B al cuadrado. Eso da un valor, como pueden imaginarse, menor de 1, que nos da la idea que lo que nosotros estamos midiendo con la placa en forma directa, para un ancho mayor, para un ancho de cimiento, que normalmente es mucho mayor a 30 centímetros de la placa, el bulbo de presiones es mayor. Por lo tanto, el coeficiente de balasto tiene que ser más chico, porque decíamos que un bulbo de presiones mayor incluye mayores vacíos. Sigue la lógica esta relación. Por lo tanto, este factor, más allá que uno lo recuerde o no, cuando realiza un ejercicio o se le hace una pregunta, tienen que tener en cuenta que es menor que 1, significativamente. Por lo tanto, los valores de coeficiente de balasto para una fundación son menores que los que medimos a través de la placa. Lo mismo pasa para suelos cohesivos. Fíjense que el valor medido en la placa se divide directamente por el ancho en ese caso. Y en el caso de suelos granulares, también influye con esta fórmula la profundidad. Tiene una variación que aumenta con la profundidad, el coeficiente de balasto, no así en suelos cohesivos, que es constante. Y por último, en fundaciones directas vamos a ver el tema de las vibraciones, que se tienen en cuenta cuando ustedes van a diseñar fundaciones directas para todo tipo de equipo que pueda vibrar. Por ejemplo, compresores, caso típico de diseño, algún tipo de bombas, etc. Hay muchos equipos que se tiene en cuenta su vibración, su frecuencia, influye mucho. Fíjense que acá tenemos desarrollado que, por ejemplo, en arenas limosas sueltas, una vibración o un impacto puede generar hasta una pérdida de la capacidad de carga. En general, si no se hace un análisis detallado, cuando existen vibraciones, las presiones admisibles son del orden de la mitad que la presión admisible para una carga del mismo rango estática. Fíjense hasta dónde influye el tema de la vibración. Hemos detallado en el apunte varios factores que influyen. Un tema clave es que la frecuencia natural del sistema hablamos fundación suelo, no tiene que entrar en resonancia con la frecuencia del equipo, de la máquina. ¿Por qué? Porque si entra en resonancia, el asiento, la deformación, es mucho mayor. Se acentúa el asiento cuando entran en resonancia
la frecuencia del sistema fundación-suelo respecto al del equipo. Valores de frecuencia del sistema fundación-suelo los tenemos, varían desde 400 a 2000 ciclos por minuto. Lo normal es entre 500 y 1000 para suelos medianamente sueltos a compactos. 2000 es para suelos cementados o rocas. Menores a 400, 400 o menores son para suelos blandos o sueltos. O sea que los valores los podemos tener del sistema suelo-fundación y también el de los compresores o motores, que vienen como dato. Fíjense que tenemos allí detallado que se da muy seguido cuando los equipos operan a menos de 1000 revoluciones por minuto, en suelos sueltos a 500. ¿Por qué? Porque los valores de los sistemas fundación-suelo están en ese orden. Y acá entran otros parámetros, como el módulo de corte, que está en función del módulo de elasticidad y de la relación de Poisson. Es un valor que se tiene muy en cuenta para cualquier programa de diseño con vibraciones. El módulo elástico de corte. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, básicamente estar alejado de que entren en resonancia el sistema con el equipo. ¿Cómo se realiza? Buscando que la frecuencia natural de ese sistema sea menor a la mitad o mayor al doble de la frecuencia de la máquina. En ese rango nos tenemos que mover en el diseño. ¿Y cuáles son las alternativas? Si incremento el peso de la fundación, voy a disminuir la frecuencia natural. Si aumento el área o genero un mejoramiento del suelo de fundación, aumenta la frecuencia natural. Tengo métodos para variar la frecuencia natural y alejarme de la máquina para que no entren en resonancia. Esas son las claves en el diseño de una fundación directa con el efecto de vibraciones. Por último, tienen allí algunos parámetros de referencia para rocas, son suelos cementados, y los parámetros que propone Terzaghi, los tienen ahí los mismos coeficientes que utilizábamos en la fórmula de Terzaghi, pero con valores totalmente distintos. Fíjense que en la última hoja tienen valores de resistencia a la compresión, Q sub U en testigos de algunos elementos. Fíjense, los valores no tienen nada que ver con los de resistencia última de suelo. Pero bueno, lo damos para que tengan la referencia en fundaciones directas. Con esto terminamos con la teoría. Les voy a mostrar para que copien y explicar rápidamente dos ejercicios representativos de lo que vimos recién. Fíjense, copien primero este ejercicio para la fundación directa de un tanque en arcilla. El otro vamos a ver en una mezcla de arena y arcilla. En este vamos a analizar la fundación por el método a la rotura, porque estamos hablando de arcillas. Copien el enunciado y los datos y ahora yo les comento cómo lo tienen que desarrollar.